Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riqueza duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por un día más de vida, por cuidarnos, por bendecirnos, por guardarnos en todo momento y en todo lugar, Señor. Gracias por guiar cada uno de nuestros caminos, por guardar nuestra salida y nuestra entrada. Le pedimos, Padre, por favor, que nos dé inteligencia y sabiduría para entender cada una de las enseñanzas de este libro. Le pedimos, por favor, que ponga en nosotros un corazón deseoso de levantarnos desde tempranas horas de la madrugada hasta horas muy tarde de la noche, queriendo buscar de usted, Padre, de su palabra, de su escritura, conociéndole cada día, para así saber mejor cuál es su voluntad, que sabemos que es una voluntad agradable y buena para nuestras vidas, Señor. Le pido inteligencia y sabiduría para todos nosotros y que podamos entender cada una de las palabras de este libro. Gracias por todo, Señor. Amén. Bien, el día de hoy nos estaremos centrando en lo que es el Evangelio de Juan. Vamos a estar específicamente en el capítulo número 3. Vamos a estar entre los versículos del 1 al 21. Y el tema del día de hoy es Jesús enseña sobre el nuevo nacimiento. Los tres objetivos del día de hoy serán: número 1, el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Juan 3, del 3 al 8. El objetivo número 2 es: el nuevo nacimiento viene a través de la fe en el Hijo de Dios. Juan 3, del 9 al 15. Y el objetivo número 3 es: el nuevo nacimiento es un regalo de Dios el Padre. Juan 3, del 16 al 18. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que voy a dar lectura a toda la escritura y luego vamos a ir cubriendo cada uno de nuestros objetivos, ¿ok? Bien, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nuestro texto comienza diciendo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esto ya nos empieza a describir quién era Nicodemo. Nos dice que era un fariseo. Los fariseos eran un grupo élite dentro del pueblo de Israel. Es un grupo que se formó después del exilio en Babilonia y que se convirtió en una élite. Eran hombres muy justos y muy respetuosos de la ley, de hecho. Pero el problema con ellos es que era de manera superficial. Muchas de las cosas que ellos enseñaban y decían eran correctas, pero en su corazón había un egoísmo, había un orgullo, había una prepotencia, una soberbia por pertenecer a tan alto grupo de élite del pueblo de Israel. Entonces Nicodemo también nos dice que era un principal dentro de los judíos, o sea que no solo era un fariseo cualquiera, sino que era un principal, y un principal se refiere muchas veces a lo que es un príncipe, o sea que era una persona muy importante de renombre. También nos habla, su nombre, Nicodemo, habla de lo que es el poder económico que tenía y también el poder, la influencia que tenía sobre el pueblo. Cuando este hombre hablaba, las personas le escuchaban. Y es muy probable que este hombre haya pertenecido a un grupo muy importante entre los fariseos, a un grupo de miembros que pertenecían a lo que era el Sanedrín. El Sanedrín era un lugar donde se impartía justicia durante toda la semana, y el día del Shabbat, o sea, el día de descanso del pueblo de Israel, ese día se dedicaban más que todo a enseñar la Torá, tanto a sus miembros que estaban ahí, a los más jóvenes, como también a todas las personas que quisiera llegar y acercarse a escuchar lo que eran las escrituras, todas las enseñanzas rabínicas y las diferentes teorías que tenían ellos acerca de lo que Dios había hecho y lo que a través de los años se había inculcado a través de la tradición oral. Entonces vemos aquí que dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muchos de los estudiosos de las escrituras hablan de que cuando se refiere a noche, venir en oscuridad, es como estarse escondiendo. La oscuridad nos habla de la ausencia de Dios. Sabemos que Dios es luz. Entonces la oscuridad nos habla de ausencia de Dios, nos habla del pecado. Y es muy probable que haya sucedido eso. Pero también me gustó mucho desde el punto de vista de un judío, qué es lo que pensaba. Él decía, este judío, que normalmente ellos buscaban, los fariseos, estudiar las escrituras en lo que era a tempranas horas de la madrugada, que realmente a esas horas es el punto más oscuro en la noche. Entonces esas horas eran las mejores porque nadie los iba a molestar, ellos iban a estar totalmente concentrados y enfocados en lo que era la escritura. Y de hecho, el Señor Jesús en uno de los fragmentos de la escritura, recordemos que Él durante 3 veces viene a lo que era Jacobo, Juan y Pedro a decirles que velaran y oraran y que no se durmieran. Y eran tempranas horas de la madrugada, Él estaba buscando al Señor. Por esa razón es que cuando yo empecé nuestro estudio del día de hoy, me centré en lo que era en Proverbios 8, versículos 17 al 19. Voy a leer solo lo que es el 17. Y dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Específicamente en el 17, como les decía, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Por eso me gustó este punto de vista de este maestro de la Torá judía,
que él decía que muy probablemente era por esa razón que él llegó a esas horas de la madrugada a buscar de Jesús, porque él estaba seguro de que, sabiendo que era un rabino, él iba a estar también a esas tempranas horas despierto estudiando lo que era las escrituras o hubiese estado orando. Entonces él por eso le buscó, para conocerle, para saber quién era él. Entonces le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, aparentemente le está dando el lugar como maestro, ¿verdad? Le está dando un lugar de honor privilegiado, pero también desde el punto de vista judío en su mente está que recuerden que él era un fariseo y que era un príncipe. Entonces, una forma de hablarle o llamar a un maestro era al decirle rabí. La forma en que se lo está diciendo en esta parte de la escritura es como diciéndole: yo soy Nicodemo, soy príncipe y soy uno de los principales de entre los fariseos. Y tú, joven estudioso de la Torah, quiero que vengas y hables conmigo. Algo así más o menos es el tono en el que le está diciendo Rabí aquí. Entonces sí le está dando el honor de que es una persona estudiada, una persona versada, pero él siempre se está anteponiendo como alguien: soy un principal. Entonces me gustó porque lo que viene más adelante, la contestación que le da Jesús, que le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces uno dice: ¿por qué si llega él de esa manera en nuestro pensamiento occidental? Si llega él saludándolo, le llega diciendo maestro, ¿por qué le contesta así? Y es por eso mismo que les dije anteriormente, porque él sigue llegando como una persona con un ego elevado. Entonces Jesús, él ve eso, él lo siente, él lo sabe, él lo conoce. Recuerden que Dios está como hombre en ese momento, pero sigue siendo Dios, y él estaba empapado totalmente del Espíritu Santo. Entonces él podía ver y discernir los corazones de los que se le acercaban. Entonces es por eso que él le habla de esta manera. Y ahí es donde entramos a lo que es nuestro primer objetivo. Vamos a hablar lo que es el nuevo nacimiento. Entonces, entremos a lo que es los versículos 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, le dice que es necesario nacer de nuevo. Y él le pregunta: ¿cómo puede un hombre siendo viejo? Entonces, ahí es donde nosotros vemos que la escritura nos dice, claro, lo dicen más adelante, pero nosotros entendemos que aún siendo sabios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Este hombre era un hombre entendido de la Torá. Ellos aprendían diferentes idiomas, aprendían mucha literatura, historia, ciencias, de todo. Sin embargo, está preguntando básicamente una tontería: ¿cómo acaso voy a hacer otra vez nacer del vientre de mi mamá? Porque él está viendo con los ojos de la carne, ¿verdad? Con los ojos de una persona que no ha nacido de nuevo. Yo recuerdo que una vez en una de nuestras clases de escuela dominical, una de nuestras hermanas, ella preguntó: ¿por qué será que la gente no entiende la escritura, lo que dice la Biblia, si esto es tan sencillo, y la gente no quiere verlo? Entonces yo le dije: porque no ha nacido de nuevo, porque la gente todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, y ellos solo están leyendo esto literalmente, o quieren poner su punto de vista científico o intelectual. Sin embargo, no pueden entender la escritura. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces es difícil entenderla, es difícil creerla, ¿verdad? Yo he sabido de personas, de eruditos, de doctores,
en divinidades, los cuales son, se saben lo que es la escritura de pe a pa, la conocen muy bien, le pueden hacer un exégesis de cualquiera de los versículos de la Biblia, sin embargo ellos no creen en Dios. También ellos le pueden dar unas cátedras increíbles de otros libros sagrados, de otras religiones, y ellos no creen en Dios, porque ellos lo ven esto solo como una teoría, estudio, voy a ser intelectual, voy a aprender de historia, es un método de ganarme la vida. Sin embargo, no han creído a Cristo. Y es algo similar lo que le está sucediendo a Nicodemo en esta parte de la Escritura. Él era un hombre que se creía justo en sí mismo, era un hombre que decía, bueno, yo soy descendiente de Abraham y por ese simple hecho yo ya soy hijo de Dios. Bueno, no se creían hijos de Dios, somos pueblo de Dios, somos pueblo escogido de Dios. Entonces ellos se creían con derechos mayores al resto de la gente y habían empezado a ver a las demás personas por debajo del hombro. Entonces eso es lo que está sucediendo en la mente de Nicodemo y eso es lo que sucede hoy en día a muchos intelectuales, a muchas personas que vienen ni siquiera han leído la escritura y empiezan a tachar que es una falsedad, que es mentira, que son para tontos, que cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI podamos nosotros creer en esto, son cuentos infantiles, y estos otros hombres que son versados, como les dije anteriormente, que son doctores en la escritura, simplemente solo la ven como un estudio más, como quien aprende cualquier otra materia, pero no ven que ahí está la palabra de Dios. Y muchos de ellos, tal vez lo más probable es que están ocultando sus pecados y no quieren presentárselos al Señor, entonces no le conviene creerlo, aunque ellos saben que todas las pruebas científicas están señalando a que la cruz de Cristo es algo real. Sin embargo, a ellos no les interesa darle crédito porque ellos quieren seguir escondiendo su pecado y no lo quieren ver. Entonces, por eso es que los que profesan ser sabios se vuelven necios. Y eso es lo que estaba sucediendo. Eso es con la lucha en que está en este momento Nicodemo, que está queriendo ver la luz, pero al mismo tiempo toda su intelectualidad, lo élite que él tenía de ser fariseo, todo eso le está carcomiendo y el orgullo, la soberbia que tiene por dentro, no lo está dejando ver que el mismo Mesías que tanto habían estado esperando estaba enfrente de ellos, ya que ellos imaginaban otro tipo de Mesías, un rey gobernando con ejércitos de ángeles, destruyendo a todos los enemigos y poniendo a Israel en lo alto. Y cuando ven que viene humilde en un pesebre, dentro de los pobres, del lugar más despreciado de Israel o de los lugares más despreciados, para ellos era inconcebible que este fuese realmente el Mesías prometido. Entonces le dice Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí cuando le está diciendo a de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, si bien es cierto, por ejemplo, nosotros los que somos de la doctrina bautista, nosotros sabemos que por bautizarnos no es que vamos a ser salvos. Eso lo sabemos perfectamente. Sabemos que ese es un mandato que vamos a cumplir después de haber reconocido que Jesucristo es nuestro único Salvador y Redentor y le hemos entregado nuestra vida a Él. Nos hemos rendido, hemos confesado nuestros pecados y lo hemos proclamado a Él como nuestro único Salvador y Redentor. Una vez que entendemos eso, una prueba de nuestra obediencia es ir y hacer lo que es el bautizo, someternos a lo que es el bautizo, que es un nuevo nacimiento. Eso es un símbolo nada más. No es que ahí nosotros ya somos salvos. Teníamos que haber sido salvos antes. ¿Por qué lo dice en este orden en la Escritura? Que dice aquí, eh, el que no naciere de agua y del Espíritu. Aquí al agua que se está refiriendo, recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el agua viva, ¿verdad? Él es la fuente de agua viva. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura y nos sumergimos en ella, la leemos, es necesario leerla, es necesario que alguien nos traiga el Evangelio primero. Nosotros no podemos creer a Cristo
si no leemos la escritura o si no viene alguien y nos la explica y nos dice qué es lo que dice esta palabra. Porque hay personas que no saben leer o escribir. Sin embargo, hay alguien que llegó a esa persona, le llevó el evangelio, le presentó esta palabra y entonces cuando esta palabra llegó a esa persona y esa persona aceptó lo que esta palabra dijo, en ese momento es como que uno se sumergiese en esa agua que es Cristo, sale de nuevo y es una nueva criatura. Ese es el nuevo nacimiento. Por eso es que lo pone en este orden, el agua y el espíritu. Recordemos que después de que nosotros hemos creído en Cristo, que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, ¿qué es lo que pone Él en nosotros? Al Consolador. A Él es el que pone en nuestro corazón. Y entonces por eso dicen el agua y espíritu. El agua primero es la palabra de Dios. Llegan a nuestra vida. En este caso, a Nicodemo era el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, que era la Torá. Entonces llega, y los profetas, y entonces llega a él, lo acepta como verdad, tiene al Mesías enfrente, le acepta a él. Entonces ese es el agua, ese Mesías, la palabra de Dios, Cristo mismo, que es la verdad. Entonces cuando ya él ha aceptado a Cristo como su redentor, es cuando el Espíritu viene a su vida. Es lo que nos sucede a todos nosotros como cristianos. Una vez que nosotros hemos creído en Cristo, que hemos creído en esta palabra, entonces le entregamos nuestra vida a Él, nos rendimos ante Él, confesamos nuestros pecados y es cuando el Consolador, el Espíritu Santo, viene a morar en nuestro corazón para siempre. ¿Verdad? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces eso es lo que sucede aquí. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí prácticamente lo que les digo, cuando una persona no ha conocido de Cristo, cuando una persona no ha entregado su vida a Jesucristo, camina en la carne, camina muerta, todavía él no ha nacido de nuevo, no tiene vida, sino que es una persona común y corriente. No es sino hasta que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo que nuestra mente cambia. En ese momento cambia, nos arrepentimos, no nos da remordimiento las cosas, como es lo que le sucede a muchos. Porque el remordimiento te encuentra en algo que estabas haciendo mal y vas a sufrir las consecuencias. Y lo que te duele es sufrir esas consecuencias. Si nadie te hubiese encontrado, seguirías haciendo lo mismo. Pero arrepentimiento es que, aunque nadie te haya encontrado, sabes, te das cuenta por primera vez que Dios te está viendo en todo momento, en todo lugar, tienes la conciencia de eso, entonces por eso te arrepientes, ¿verdad? Te sientes sucio ante alguien, ante un ser tan puro, tan santo, tan limpio, tan poderoso, tan grande, y uno no es nada, es puro pecado, es puro sucio, es polvo. Entonces te das cuenta de eso y en ese momento te arrepientes y dejas atrás. No es que nunca más vas a volver a cometer pecado, porque es difícil no hacerlo. Seguimos un cuerpo carnal, un cuerpo de naturaleza caída, pero vamos a luchar cada día por no hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos agradar al Señor y porque tenemos la conciencia en todo momento, en todo lugar, aunque nadie nos vea, en lo secreto allá, en nuestro cuarto, en donde nadie nos ve, sabemos que ahí está Dios con nosotros. Entonces por eso vamos a luchar día a día por no caer de nuevo en lo que es el pecado. Entonces seguimos al siguiente punto, ya casi no nos queda tiempo. El nuevo nacimiento viene a través de la fe en el Hijo de Dios. Eso es de los versículos 9 al 15. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí. Ok. De nuevo, aquí nos está hablando de cómo realmente viene ese nuevo nacimiento. Lo que yo les decía, Jesucristo es esa fuente de agua viva. Él es la
la palabra que va a entrar a nuestro corazón. Y cuando nosotros creemos, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, inmediatamente somos salvos, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos. Aquí también nos habla en una parte que dice de este pasaje de la Biblia en el cual Moisés erigió una serpiente de bronce y todos los que estaban siendo mordidos en ese momento y estaban muriendo solo tenían que ver a la serpiente, y cuando ellos observaban la serpiente inmediatamente eran sanos. Esto en este pasaje sucede porque el pueblo de Israel venía de librar una batalla contra un rey cananeo, y entonces le llevaba a uno de sus hombres prisioneros, y ellos le dijeron a Jehová que por favor les ayudara y que ellos iban a conquistar las ciudades. Entonces Jehová les ayudó. Después, cuando ellos realizan este gran triunfo, esta gran obra, y cuando van de regreso tienen que cruzar de nuevo por el desierto, y en ese momento es que ellos se empiezan a quejar otra vez contra Dios porque estaban sedientos, porque estaban cansados, el dolor o el sufrimiento que causa cruzar un desierto. Entonces ellos empezaron a renegar de Dios. Eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros en nuestra vida, que de repente conquistamos algo, hay algo en que Dios nos ayuda, que hemos estado orando por mucho tiempo, nos sentimos felices por un momento, pero después cuando empiezan otros problemas, porque estamos llenos de problemas, mientras estemos vivos vamos a afrontar problemas una y otra vez, dudamos del Señor. Nos acaba de librar de una gran tragedia y se nos atraviesa un obstáculo pequeño, y ¿qué es lo que hacemos? Dudamos del Señor. Entonces eso es lo que le estaba sucediendo a este pueblo. Pero más que eso, el símbolo de esa serpiente, yo me preguntaba, ¿por qué una serpiente? Si la serpiente simboliza a Satanás, ¿por qué es relacionar esto con Jesucristo? Entonces aquí eso es lo bueno de uno profundizar en las escrituras, en los estudios. Así uno aprende cada día un poco más. Y es el hecho de que cada palabra, cada tilde es importante en la escritura y no está por gusto. Y dice una serpiente de bronce. Cuando uno va a números, ahí va a encontrar que la serpiente era de bronce. El bronce significa juicio, eso es lo que simboliza, juicio. Y entonces esta serpiente es porque Jesucristo, cuando fue puesto en la cruz, Él en ese momento cayó el pecado de todos nosotros sobre Él, y en ese momento se libró el juicio. Por eso esa serpiente, porque simboliza el pecado. Nosotros lo hicimos a Él pecado, siendo Él santo, que Él nunca cometió pecado, se volvió pecado por nosotros en esa cruz. Entonces por esa razón es que era una serpiente de bronce, y nosotros solo debemos ver a esa cruz, ver a Cristo. La cruz en sí, ella sola, no significa nada. Lo que simboliza, lo que significa es el todopoderoso Señor Jesucristo estuvo ahí en esa cruz, y Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Y entonces eso es lo importante. Y eso ahí es donde tenemos que ver. ¿Y cómo lo podemos ver? A través de la Escritura. Es la única manera. Vamos a nuestro tercer y último punto. El nuevo nacimiento es un regalo de Dios el Padre. Y aquí terminamos con esto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando habla de esta parte, sabemos que Dios eh, hizo un gran sacrificio también. Aunque Él sabía que inmediatamente, que Él es el Todopoderoso, que Él puede resucitar a su Hijo, Jesucristo siendo Dios también sabía que podía ser resucitado, que podía resucitar de nuevo. Lo más doloroso para los dos, ¿verdad? Para los tres, porque también el Espíritu Santo tuvo que darle la espalda. Lo más doloroso para ellos fue que durante toda la eternidad, antes, en ese momento en la cruz y después de la cruz, jamás habían estado separados ni van a estarlo de nuevo. Solo en ese momento, por unas horas, mientras Jesucristo se volvió pecado por nosotros, el Padre tuvo que darle la espalda. Esa era la angustia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso sudó sangre, porque sabía que por un momento en su eternidad iba a tener que separarse de su Padre, y no había dolor más grande para él que eso. Sin embargo, el Padre se dio a sí mismo, dio a su Hijo,
Y sabemos que los tres son uno mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo. O sea que Él mismo se hizo sacrificio. Como habla Pablo, sacrificio vivo. Este es el verdadero sacrificio vivo, Jesucristo en la cruz. Él se dio a sí mismo como un regalo para nosotros de poder encontrar esa paz con el Padre y poder volver a Él, ya no más como un pecador, sino justificados en Cristo. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por su infinita misericordia, Señor. Gracias por ese regalo tan grande de darnos a nuestro Señor Jesucristo como sacrificio vivo en esa cruz, para que Él muriese por nuestros pecados y para que nos diese la oportunidad de poder ser perdonados y ser llamados hijos suyos, Padre. Gracias por tanto amor y tanta misericordia. Gracias a usted, mi Señor Jesucristo, por ser el único digno de ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, el único santo, 100.000 millones de veces santo, que se puso en esa cruz y se hizo pecado por nosotros, Señor. Gracias por su amor tan grande por nosotros, Padre, por su infinita misericordia. Gracias por todo, Señor, por un día más de vida, por conocer de su palabra, Padre, y por dar su vida en esa cruz por nosotros. Gracias por todo, Señor. Amén. Les deseo una feliz semana llena del favor de Dios. Gracias por su atención y feliz semana. Bye.